Dios les bendiga, damos gracias al Dios Todopoderoso en esta tarde. Gracias por este tiempo especial que vamos a estar compartiendo en esta hora de la tarde. Así que vamos a estar verificando el audio, el video. Por favor, comente cómo escucha el audio, si está correcto. Damos gracias a Dios porque creemos que en el día de hoy vamos a terminar el módulo 3. Es un módulo bastante extenso, pero sabemos que Dios nos ha dado unas instrucciones que son muy esenciales para la vida del creyente, para todas aquellas personas que de hecho están en la disposición de alcanzar almas, que están en la disposición de llevar este mensaje de vida, de transformación. Y a lo largo pues de todo lo que hemos estado estudiando, estamos obteniendo una formación que es fundamental para lo que es la vida cristiana. Mucha gente, a pesar de que está en el Señor, desconoce estos fundamentos que son la esencia pues de llevar una vida agradable a Dios, una vida en bendición. Así que espero que toda esta formación que usted está teniendo la oportunidad de recibir le sea de mucha bendición, no solamente para su formación personal, sino para que usted sea instrumento de Dios para llevar esta palabra de bendición a otras personas. Y como líderes, como pastores, como ministros, como hombres de Dios, qué bueno es poder desarrollar estos temas que pocas veces la gente los desarrolla. Las iglesias poco están desarrollando estas cosas, pero que son esenciales para los últimos tiempos, son esenciales para el conocimiento de la verdad de Dios, para que mucha gente pueda conocer estos fundamentos que son básicos, que son muy importantes para poder llevar una vida cristiana victoriosa. A través de estos conocimientos, usted afianza su fe en el Señor, afianza su conocimiento en Dios. Entonces es fundamental que todo esto que estemos recibiendo sea de mucha información, que usted pueda estar tomando las notas y llevando todo este material a plasmarlo, a tener ahí, porque sirve como una documentación que le sirve a usted para avanzar. Si usted en cualquier momento quiere estar compartiendo estas verdades, usando sus propias notas, y todos aquellos que estén interesados en las diapositivas, me informa que yo con mucho gusto le paso un PDF de las diapositivas para que usted la tenga y usted pueda mirar con más detenimiento. Asimismo están los videos, que usted puede descargar estos videos y guardar estos videos para más adelante usted pueda tomarlo, entender esto y recibir. Así que vamos a dar pues inicio ya en esta tarde, gloria a Dios. Y quiero informarles pues que vamos hoy a estar en el módulo 3 y vamos a concluir, Dios mediante, este módulo en este día. Quiero bendecir a cada uno de los estudiantes que han estado allí, estudiantes que han permanecido en el curso. Hay gente que por cualquier razón no se conecta directamente, hay quienes lo miran en diferido y hay otros que pues se han aflojado con las clases. Esto ocurre en todas las formaciones. La gente empieza y reciben las primeras, después pierden el entusiasmo. Sabemos que eso hace parte de la estrategia del enemigo para que usted no tenga esta información. Entonces, todo pues lo que podemos hacer es hacer de nuestra parte, continuar con nuestro esfuerzo. Entonces, de parte nuestra, aquí estamos
para cumplir este compromiso de este módulo, y yo estoy seguro que a medida que vamos pasando material, usted va a ir entendiendo todo esto y va a reconocer por qué nosotros enfatizamos tanto en el sacrificio de Cristo. Esto es fundamental. Ok, entonces vamos a mirar aquí las diapositivas que tenemos. Quiero recordarle que ya estuvimos viendo la parte del sacrificio de Cristo, estuvimos viendo el proceso del sacrificio para redención, y hoy vamos a ver la última parte, la parte 3 de este módulo, que es la redención del hombre. Gloria sea el nombre de Cristo. Queremos bendecir la vida de cada uno de los pastores que están conectados, cada uno de los líderes que están allí. Qué bueno. Bendición especial para el pastor Kevin, para el pastor Horacio Quiroga, bendiciones, muchas bendiciones para la pastora Candelaria, el pastor Orlando Suárez, la pastora Ana Lucía. Gloria sea el nombre del Señor. Y cada uno de los hermanos líderes que están allí, la pastora Judy Vergara, cada uno de aquellos que hoy pues están ahí conectados. Para mí es una bendición que usted pueda estar deseoso de escalar, de aprender cada día más lo que nos enseña la palabra de Dios. Ok, la redención del hombre. Este es el módulo que vamos a ver en este día, la tercera parte de este módulo, la redención del hombre. Y vamos a mirar aquí que la redención de Cristo no es solo una transacción espiritual abstracta ni un simple escape del infierno. Es el plan maestro de Dios para restaurar plenamente al hombre caído, la humanidad y toda la creación al diseño original, y aún más a la imagen gloriosa de Cristo. Entonces vamos a desglosar esto con realismo teológico, teología bíblica y propósito profético. Entonces, Padre, te damos gracias, te bendecimos. En esta tarde, toma cada una de nuestras vidas, que tú nos des palabra de sabiduría, que tú nos des Dios mío, esa palabra de autoridad y poder, con entendimiento, con sabiduría, conforme a las Escrituras, porque nuestro deseo es recibir lo que tú tienes para nuestra vida, porque queremos llevar una vida espiritual de calidad. Queremos, Dios, mostrar a ese Cristo poderoso en nuestra vida, para dar evidencia, Dios, de esa resurrección con una vida redimida, rescatada, de acuerdo al plan y al propósito que tú tienes en cada uno de nosotros. Damos gracias a nuestro Dios, gracias al Todopoderoso. Bendiciones a todos. Bendiciones a los que están llegando a la clase. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Yo espero que a medida que otra vez retomemos, las personas vayan uniéndose nuevamente. Sería bueno que usted le recordara a esas otras personas que están inscritas a regresar a las clases. Hay gente que tiene algunas dificultades del internet, del celular, personas que han dicho, pastor, mi celular no está funcionando, el internet no me está llegando. Pero ahí están los videos en diferido. Usted puede ver el video en diferido, no hay ningún problema. Gloria al Señor. Entonces vamos a mirar, hay unas preguntas aquí que vamos a responder, y en eso va a consistir la clase de hoy. La primera es, ¿qué es la redención en términos reales? ¿Qué es la redención? La segunda, ¿cuál fue el propósito final de la redención, de esa redención? Tercera pregunta, ¿qué propósito tiene para la humanidad en general? Cuarta pregunta, ¿qué propósito tiene para el mundo y la creación? Y quinta pregunta, ¿cómo se lleva a cabo esta restauración en nosotros? Y haremos una conclusión realista y esperanzadora
de este tema de la redención. Entonces, nos vamos a ocupar de responder estas 5 preguntas en esta tarde. Y yo le pido a usted que tenga lápiz y papel, que usted pueda anotar, porque lo que vamos a ver es bien interesante. Así que preste mucha atención. Necesito ir un poco rápido porque es bastante material, pero haré todo lo posible de ser lo más explícito posible. La primera pregunta es, ¿qué es la redención en términos reales? ¿Qué es la redención en términos reales? Entonces, pues, ¿cuál es la realidad espiritual? Que el hombre es esclavo de algo más fuerte que él: el pecado, la muerte y Satanás. Entonces, tenemos que partir de una realidad, que el hombre es esclavo de algo más fuerte que él mismo, que es el pecado, la muerte y Satanás. Son 3 influencias, como es el pecado, como es la muerte espiritual y como es la misma obra de Satanás sobre nuestra vida. La realidad visible es que es una esclavitud, o que esa esclavitud se refleja en violencia, corrupción, enfermedades, guerras, inmoralidad, vacíos existenciales. Entonces, estamos hablando de la condición del hombre, por lo cual amerita que haya una intervención de parte de Dios para la transformación de esa vida. Entonces, Cristo vino no solo a perdonar nuestros pecados, sino a romper ese ciclo destructivo de la vida del hombre. Entonces, esto es muy importante. Hay gente que dice, bueno, yo me gozo en que el Señor me perdone, pero Dios no solamente te perdona, Dios vino para romper ese ciclo de pecado en tu vida, para que tú puedas llevar una vida agradable a Dios. No solamente que Dios te perdona cada vez que tú pecas, sino que Dios tiene el poder de restaurar tu vida para que tú te conserves en santidad y obediencia. Ese es el propósito que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Ok. Entonces, redimir. Redimir significa comprar de nuevo, rescatar o liberar pagando un precio. La Biblia explica, ¿no? Entonces, en la Biblia esto implica ¿qué cosa? Liberar de la esclavitud del pecado. Entonces, vamos a ir viendo estos puntos que son esenciales de lo que es la redención. Esto es pagar un precio, comprar, rescatar, liberar nuestra vida que estaba bajo cautiverio. Entonces, la redención es una acción de parte de Dios para librar al hombre del cautiverio donde cayó por causa del pecado original. Eso es la redención. Entonces, liberar de la esclavitud del pecado. Juan 8:34 al 36 dice: Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces la Biblia está confirmando que el pecado es una atadura, es una esclavitud del hombre. Entonces la persona que está bajo la influencia del pecado está totalmente atado y necesita ser redimido, rescatado por el poder de Dios. ¿Y quién puede hacer esto? Dice aquí mismo el texto, que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, número 1 es libertar de la esclavitud del pecado. Estos son los puntos importantes que tiene la redención. Número 2, pagar el precio de la culpa. Entonces, si usted mira, el punto 1 es liberar de la esclavitud del pecado, pero además de libertar de esa esclavitud del pecado, también es pagar el precio de la culpa. Entonces, Dios te libera del pecado, pero hay gente que a pesar de que son librados del pecado, la culpa está sobre su vida. Entonces, la redención, además de
de establecer el pago del precio por tu pecado, la redención también te libra de la culpa, porque paga el precio de la culpa. O sea, somos condenados por causa del pecado, pero la redención paga el precio de la culpa, de tal manera que viene la justificación sobre tu vida. 1 Corintios 6:20 dice: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces fuimos comprados a precio de la sangre de Cristo. Y esto entonces nos exime de culpabilidad y condenación para nuestra vida. También que incluye, pues, restaurar la relación rota entre Dios y el hombre. O sea, que no solamente Dios te va a perdonar, Dios te va a librar de la culpa, sino que va a haber un poder restaurativo. Entonces entendamos que cuando se ejecuta la redención en nuestra vida, hay un poder que va a restaurar las relaciones rotas entre Dios y el hombre. Es una cosa muy interesante y es algo que tenemos que ahondar en el conocimiento de estas verdades, que no solamente Dios te va a perdonar el pecado, te va a librar de la culpa, sino que Dios va a implementar un poder de restauración para nuevamente retomar esa relación que se rompió entre usted y Dios. Entonces, esto es que la redención te va a llevar a una comunión con Dios. Y esa es una victoria. Yo creo que es una de las cosas más gloriosas que tiene la redención. Es que nos retoma a nuestra comunión e intimidad con Dios. Y todos aquellos que hemos experimentado esta redención en Cristo, lo que más nos causa gozo es saber que podemos mantener una intimidad, una comunicación con Dios, una relación estrecha con Dios, de tal manera que eso trae el gozo que es indecible, es una cosa maravillosa. Gloria a Cristo. Colosenses 1, 21 al 22, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarlos santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Es decir, que a través del sacrificio de Cristo retomamos la relación con Dios que se había perdido por causa de la desobediencia de Adán y Eva. Cuando Adán y Eva pecan, además del pecado, la muerte, se rompe la intimidad, la relación con Dios, y a través de Cristo, por su muerte, entonces trae nuevamente esa relación, es restaurada esa relación, y es una cosa victoriosa, es una cosa gloriosa. Así que todos aquellos que han experimentado esa nueva vida en Cristo, nos gozamos cada día al saber que estamos en una intimidad con Dios. Por eso es que hay gente que cuando habla con Dios, hay quienes lloran, hay quienes se gozan, hay quienes entran en un estado sublime al ver esa majestuosidad de Dios en nuestra vida. Es una cosa gloriosa. Seguimos, Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Está hablando de unas virtudes que son muy importantes en este tema de la redención, que es que esta redención es por el sacrificio de Cristo en la cruz. Y esto, el perdón de pecado, según la riqueza de su gracia. Es decir, que el Señor, en abundante misericordia, perdona nuestra vida. Entonces, este es interesante, gloria a Dios, por todos aquellos que están ahora en esta transmisión. Yo estoy aquí bastante concentrado, no estoy viendo los comentarios porque quiero que usted reciba todo esto que Dios nos tiene. Primera de Pedro 1, 18 al 21, dice esto:
sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien les resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Estas son palabras preciosas y poderosamente me llama la atención en los primeros versos de este pasaje, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, las cuales recibiste de vuestros padres. Entonces, tenemos que ir entendiendo esto, y yo me detengo porque todo esto es importante. La vida del hombre sin Cristo es una manera de vivir vana. Es terrible. Es un término que está ahí en la Biblia, de pronto usted no había analizado bien. Entonces, la vida humana sin Cristo es una vida vana. Es una manera de vivir vana. Vana significa que no tiene valor, inútil. Entonces, usted puede ser lo más exitoso como un ser humano, como una persona natural. Quizás puede alcanzar muchos logros, etcétera, pero bíblicamente necesita ser rescatado porque llevas una manera de vivir vana, inútil, que no tiene realmente valor a los ojos de Dios. Entonces esto dice aquí que fuimos rescatados de esa vana manera de vivir. Es decir, que mediante el sacrificio de Cristo, Dios en su poder hizo un rescate de esa vida inútil que teníamos. Entonces una persona que está sin Cristo, por muy exitosa que sea en áreas de su vida humana, social, profesional, como quiera, su vida es una manera de vivir vana. O sea, no hay un objetivo en Dios en esa persona. Y por mucho que haya, no llena requisitos de Dios. Entonces, de esa situación, de esa condición, Dios nos rescata por medio del sacrificio de Cristo. Y esa manera de vivir lo tomamos por herencia, ¿no? Eso lo recibimos por herencia. Todo el que nace en este mundo nace con una vana manera de vivir. Entonces ahí no hay jactancia. El hombre se jacta, pero cuando llega delante de Cristo es nada. Es una manera de vivir sin valor. Entonces solamente en Cristo se valoriza nuestra vida. La vida del hombre se dignifica mediante el sacrificio de Cristo. Cuando vienes a Cristo, el Evangelio dignifica tu vida. Entonces esto es muy interesante. Usted que está entendiendo esto, usted que quiere llevar esta verdad, es bueno que la gente se entere que solamente a través de Cristo se puede dignificar la vida del ser humano. Gloria a Dios. No solamente fuimos salvos del infierno, sino ¿cuál es el propósito final de esa redención? Pero no solo fuimos salvos del infierno, sino que mediante el propósito de la redención es restaurar al hombre a su diseño original. Escucha bien, restaurar al hombre a su diseño original y llevarnos a la estatura de Cristo. Entonces, ¿cuál la pregunta? ¿Cuál fue el propósito final de esa redención? ¿Cuál es el propósito final de la redención? ¿Cuál es el objetivo de la redención? Entonces, número uno, restaurar al hombre a su diseño original y llevarnos a la estatura de Cristo. Entonces son los dos fundamentos claves
del propósito final de la redención. Entonces vamos a mirar cada uno de estos aspectos. Restaurar al hombre a su diseño original. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, Génesis 1, 26 al 27. Pero cayó, Cristo vino a restaurar esa imagen, ahora perfeccionándola en Él mismo. Efesios 4, 22 al 24, que dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Yo quiero detenerme en este verso. Disculpen los que ven la letra muy pequeña, pero es bastante material y no se puede poner más grande. Pero escribe el texto, Efesios 4, 22 al 24. Estamos hablando del primer punto, que es restaurar al hombre a su diseño original. Entonces, el propósito de la redención es la restauración del género humano al diseño original, o sea, conforme fue establecido el hombre al principio de la creación. Haciendo un poco de memoria, les he mencionado Génesis 1, 26 al 27, hablando de aquella creación y aquel propósito de Dios para con el hombre. Recuerde que Dios entregó autoridad al hombre, le dio el señorío y le dijo que sojuzgara la tierra. En cierto sentido, este hombre hecho a la imagen de Dios realmente proyectaba la autoridad de Dios. Entonces el hombre, cuando Dios lo estableció en el Edén, era representativo de Dios. O sea que Adán, cuando fue establecido desde el principio, él era la imagen de Dios. Fue hecho a la imagen de Dios. Entonces Dios se reflejaba a través de Adán. Eso es una cosa muy profunda y siempre se lo menciono porque ese es el fundamento por el cual Cristo viene después. Entonces, esto es interesante para que usted lo analice, lo reciba, lo pueda entender. Pero ¿qué dice Efesios 4, 22 al 24? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Entonces, está hablando aquí este texto que nosotros como hijos de Dios hemos recibido a Cristo como Salvador de nuestra vida. Hay un proceso en el cual nosotros tenemos que despojarnos de ese viejo hombre. Es decir, que la Biblia establece que usted y yo, como una nueva creación en Cristo, tenemos que despojarnos. Esto es arrancar. Despojar a alguien es arrancar. Entonces, despojaos del viejo hombre. Entonces la Biblia está diciendo que usted y yo estamos comprometidos a ejercer una autoridad de tal manera que arranquemos el viejo hombre de nuestra vida. Esa naturaleza corrupta, pecaminosa, débil, esa conducta reprochable, esa acción de incredulidad y todo esto negativo hace parte de aquel hombre que sucumbió al pecado. Y esa naturaleza tenemos que arrancarla de nuestra vida. Pero eso dice en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Es una acción que nos corresponde a nosotros. ¿Por qué? Porque este viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. Es decir, que es una vida vana, inútil, que no va a servir para nada. En otras palabras, ¿qué dice el Señor? No continúes en tu vida actual, si eres creyente, con esa misma esencia del hombre caído, como cuando tú no tenías a Cristo. Entonces, todo el que tiene a Cristo está manifestando la naturaleza del hombre caído. Pero cuando Cristo viene a nuestra vida, nosotros tenemos que ejercer la autoridad en Dios para arrancarlo de nuestra vida. Dice, despojaos.
del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, una vida vana, inútil, que no sirve para nada. ¿Y qué dice el verso 23? Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. En otras palabras, lo que Dios está hablando a través de este texto es que nos corresponde a nosotros entonces tomar la nueva naturaleza del hombre creado según Dios, del hombre hecho en el Edén antes del pecado. Entonces esa naturaleza, dice la Biblia, que tenemos que vestirnos de ese nuevo hombre. Entonces cuando este texto habla del nuevo hombre, está hablando del hombre cuando Dios lo creó en el Edén. Es el nuevo hombre, que es alguien que ha recibido la naturaleza divina en su vida, el hombre hecho a la imagen de Dios. Por eso dice la Biblia que somos participantes de su naturaleza divina. Entonces son términos que nosotros tenemos que asimilar, porque a la iglesia le cuesta trabajo entender estas cosas, porque lo ve como que demasiado sublime para que nos corresponda a nosotros. Pero es la realidad, es lo que Cristo alcanzó. Y leyendo el texto usted va a notar ahí, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, ¿cuál fue el hombre creado según Dios? Adán. Ese fue el hombre creado según Dios. Y dice la Biblia que nos vistamos de esa naturaleza, de ese hombre nuevo, de ese hombre creado, de ese hombre proyectado por Dios para que tomara control de toda la naturaleza. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Pero la iglesia le cuesta trabajo asimilar estas verdades. Son verdades bíblicas. Colosenses 3, del 9 al 10, dice: no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ojalá usted tomara ese texto, Colosenses 3, 9 al 10, y meditar en este texto. Y pídale al Señor que le hable de ese texto. ¿En qué consiste ese texto? Y revestido al nuevo. Y explica: el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces está hablando del cual, de ese hombre, que es conforme a la imagen del que lo creó. O sea, la imagen de ¿quién? De Dios. Entonces hemos sido llamados para vestirnos de esa imagen de Dios. Entonces, no que somos Dios, sino que somos la imagen de Dios. Ese es el propósito de la redención, el propósito de Dios con nosotros. Por eso este texto habla de restaurar al hombre a su diseño original. Es el punto que estamos observando. Sigamos analizando. Efesios 4:24. Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios. Entonces, ahí tiene otro texto bíblico, Efesios 4:24. Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios. Entonces ahí evidentemente no está hablando de una ropa, está hablando de una nueva vida. Y esa nueva vida es creada según Dios. Entonces, ¿cuál es la creación según Dios? Cuando Dios hizo al hombre allá en el Edén. Entonces tenemos que entender, tenemos que asimilar estas verdades, porque estas verdades no nos las enseñan, no nos predican acerca de esta verdad, pero son verdades poderosas. Entonces la iglesia, yo siempre he dicho, la iglesia apenas está entendiendo su rol, su papel. El creyente apenas está entendiendo su naturaleza, y hay un camino por recorrer delante de nosotros. Sigamos. Segunda a los Corintios 3, del 17 al 18. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados
de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Todo esto confirma, es un texto que confirma lo que estamos hablando. Habla de esa transformación, dice que somos transformados. Esta es una metamorfosis, es un cambio en nuestra vida. ¿Y cuál es ese cambio de gloria en gloria? ¿En qué imagen? En la misma imagen, mediante el poder del Espíritu Santo. Entonces, no estamos hablando de una vida religiosa, estamos hablando de una vida que Dios nos ha concedido y que Dios está demandando una renovación de nuestra vida. O sea que cuando usted recibe a Cristo, no quedan las cosas allí. Lamentablemente, el concepto que se maneja es que ya tú eres cristiano y tú puedes llevar tu vida como quieras y te vas para el cielo. No, hay mucho más. El plan y el propósito de Dios es mayor todavía para tu vida. Entonces es necesario que usted pueda entender estas verdades, que usted pueda meditar en su vida y decir, Señor, ¿qué es lo que tú tienes para con mi vida? ¿Cuál es ese nuevo hombre al cual tengo que vestirme? ¿Y cuál es el viejo hombre al cual tengo que despojarme de él? Entonces, despojarse del viejo hombre es mucho más allá del concepto de decir, no, esa era la vida que yo tenía antes de Cristo. Sí, realmente es la vida que tenía antes de Cristo, pero la vida de fracaso que experimentó el hombre después que pecó en el Edén. Vino la maldición sobre toda la tierra, vino la muerte. Entonces la misma muerte hace parte de la maldición, porque el hombre no fue creado para que muriera, sino para que viviera eternamente por su obediencia. Pero el pecado trajo la muerte. Entonces la muerte hace parte de la maldición. Por eso que dice la Biblia que el enemigo de esto que será al final vencido es la muerte. Hablando de la vida gloriosa que Dios tiene para sus hijos. Entonces esto es interesante, no voy a seguir allí, pero lo dejo para que analicen el texto. Gloria sea el nombre de Cristo. Llevarnos a la estatura de Cristo. Entonces el propósito que Dios tiene para con su vida es llevarte a la estatura de Cristo. Entonces quiero que medites en esto, porque pues meditando en la estatura de Cristo, de pronto te es más fácil entender el propósito. Y si usted analiza la estatura de Cristo, entonces es más allá de lo que nosotros hemos vivido como cristianos. La estatura de Cristo, todo aquel que conoce a Cristo, sus hechos, su naturaleza, su manifestación, que murió, pero la muerte no lo pudo retener, fue levantado en victoria, subió al cielo, está a la diestra del Padre. Entonces, Cristo venció la muerte, tiene vida de resurrección, tiene autoridad y poder. Entonces, esa naturaleza de Cristo, allí es el plan de Dios para con todos nosotros. Vamos a leerlo. Efesios 4, 11 al 13. Efesios 4, 11 al 13. Dice, y él mismo, estoy hablando del Señor Jesús, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Vamos a mirar un poco ese texto, mirarlo con más detenimiento. En primer lugar,
la Biblia establece que el mismo Jesucristo fue quien constituyó y dice a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. La pregunta que yo le hago es, ¿hoy hay pastores? Sí, hay pastores. ¿Hoy hay maestros? Sí, hoy hay maestros. ¿Hay evangelistas? Sí, hay evangelistas. Entonces, ¿por qué dice que no hay profeta? ¿O por qué dice que no hay apóstoles? Si están en el mismo texto bíblico. Entonces, es el Señor quien constituye. Esto de constituir es una formación espiritual. Entonces, Dios toma a un creyente y lo constituye como un ministro. Entonces, los ministerios no los obtienes tú en un instituto teológico. Los ministerios los da el Señor Jesucristo. Es mediante un llamado. Entonces, el Señor llama a través de estos ministerios con un propósito. Dios no te constituye pastor o apóstol, profeta, maestro, evangelista, para que tú sientas que tienes un cargo y que vas a lucir un cargo. No. Lo llama con propósito. ¿Cuál es el propósito? Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, estos 5 ministerios que habla aquí es con el propósito de perfeccionar a los creyentes. Entonces, los creyentes tienen que ser perfeccionados. ¿Y cómo se perfeccionan los creyentes? Mediante el trabajo de estos 5 ministerios. Entonces, si no hay profeta, entonces estos creyentes no van a ser perfeccionados, porque el profeta te muestra tu falla, tu error, tu condición. Dios les da revelación de tu pecado, etcétera, y eso te ayuda tú a perfeccionarte, porque cuando alguien te señala tu error, tú puedes reaccionar. Cuando alguien te enseña, tú vas a aprender. Entonces, estos ministerios Dios los estableció para perfeccionar a los santos. La pregunta, ¿ya los santos están perfeccionados? O sea, nosotros, como esos santos de Dios, como escogidos de Dios, ¿ya estamos perfeccionados? No, claro, no estamos perfeccionados todavía. Eso significa que esos 5 ministerios tienen que seguir vigentes para que Dios pueda perfeccionar a los santos. Entonces, es elemental. No necesitas grandes doctrinas teológicas para entender esto. Es sentido común. Si Él constituyó apóstoles, los ministerios, con el objetivo de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, entonces ese oficio tiene que estar vigente, porque todavía nosotros no hemos sido perfeccionados. Estamos camino a ser perfeccionados, pero no hemos llegado a la perfección. ¿Qué más dice? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, necesita ser edificada. Note bien que el texto dice que los santos perfeccionados, pero la iglesia edificada. Porque la iglesia no se va a perfeccionar porque es perfecta. O sea, el cuerpo de Cristo es perfecto, porque es el cuerpo espiritual de Dios. Es perfecto, pero necesita edificación, crecimiento. Como cuando un niño nace. Un bebé nace en condiciones normales, él nace completo, perfecto, pero necesita crecer. Así la iglesia necesita ser edificada. ¿Y quiénes traen la edificación del cuerpo de Cristo? Eso, los ministros. Los 5 ministerios van a ayudar para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.
Es decir, que el objetivo, el plan de Dios es llevar a su iglesia, al creyente, al cuerpo de Cristo, a la estatura de la plenitud de Cristo. O sea que el máximo de Cristo, que es la plenitud de Cristo, ese es el plan de Dios para con nosotros. Entonces ese texto nos habla toda esa información. Entonces es una cosa que yo digo, bueno, la tarea la tenemos atrasada. Está atrasada la tarea. Pero ahí está el objetivo. O sea, esa es la meta. Y hay que cumplir la meta. Entonces Dios trazó un plan. Ahí está el plan. Hay que ejercer ese plan. ¿Cuál es el objetivo? Que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué es la plenitud de Cristo? La plenitud es lo máximo. O sea, algo está pleno, algo está en su máximo. Entonces, la plenitud de Cristo es la estatura a la cual Dios quiere que nosotros como iglesia lleguemos. ¿Qué significa todo esto? ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque esto te va a ayudar a entender tu objetivo, el plan de Dios, para qué estamos aquí, cuál es el propósito de nuestra vida. Entonces usted no puede sentarse a mirar cómo pasan las nubes en el cielo. No, Dios te llamó con propósito. Y nosotros tenemos que entender que somos gente de propósito en Dios. Romanos 8:29, ¿qué dice? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué dice? Hermoso. Romanos 8:29. Porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos en conformidad o de acuerdo o como la imagen de su Hijo. Nuevamente esto te confirma lo que estamos hablando. Entonces el propósito de Dios es llevarnos a la imagen de Cristo, a la estatura de Cristo. Es interesante. Yo no sé cómo le está pareciendo esto, pero esto rompe muchos conceptos errados, muchas doctrinas torcidas, porque estamos hablando de cosas elementales que están en la Biblia y que hay que asimilarlas. Es cuestión de, oye, ¿verdad? Eso está ahí claro. Claro, eso está ahí claro. Yo lo veo claro ahí. Entonces, ahí está en la Biblia. Gloria a Dios. Vaya dejando sus conceptos. Lo que le esté impresionando, escríbalo. Porque eso que a usted le impresiona, a otro le puede servir. Gloria a Dios. Entonces, esta estatura de Cristo implica madurez espiritual, unidad con otros creyentes, formación de carácter, espíritu, fruto del espíritu, los frutos del espíritu, en Gálatas 5:22 al 23. Mas el fruto del espíritu es amor, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Autoridad sobre el pecado y el mundo. Entonces todo esto que estamos mirando aquí a la estatura de Cristo es la manifestación de Dios en nuestra vida. Por eso el Señor dijo, y obras mayores harán en mi nombre. Mayores que las que Él hizo, harán en mi nombre. Entonces, ¿por qué el Señor dijo eso? Porque es que Él dejó, digamos, la autoridad espiritual suficiente para que nosotros alcancemos el propósito. O sea, hay una provisión. Ahí es donde nosotros valoramos el sacrificio de Cristo. Ahí es donde nosotros entendemos cuánto costó el sacrificio. Por eso es que yo digo que nosotros valemos hoy el valor de Cristo. Y no es jactancia, es que entendamos
que si Él pagó el precio por nosotros, pagó el precio por lo que vale. Si usted va a comprar un producto y le piden un precio, usted dice, ¿será que ese producto vale lo que me están pidiendo? Usted analiza y mira, sí, voy a pagar eso porque sí, ese producto vale ese precio. Y usted paga el precio por ese producto. Entonces, Cristo pagó el precio por nosotros. ¿Y cuál precio? De su propia sangre, de su propia vida. Por eso es que yo digo, nosotros valemos la vida de Cristo. Hasta ese valor tenemos la misma vida de Cristo. Y por eso es que Él habla de que nosotros hemos sido llamados para hacer obras aún mayores que las que Él hizo. Sigamos. ¿Qué propósito tiene para la humanidad en general? Gloria a Dios. Aunque no todos serán salvos, Cristo murió por todos. Y el llamado a la redención es universal, o sea, un llamado de Dios para todos. Entonces el propósito inicialmente es, estamos hablando de alcanzar al mundo perdido, traer salvación al hombre, la humanidad. Primera de Juan 2:2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Por eso es que usted no puede decir que usted no quiere que alguien se salve, o usted quiere que alguien se salve. No puede ninguna de las dos. O sea, usted puede tener el deseo que alguien se salve, pero eso no compromete a Dios que esa persona se salve. Ni tampoco compromete a Dios que usted no quiera que esa persona se salve. Entonces hay gente que dice, no, pero esa persona es tan mala que yo no creo que Dios le va a dar salvación. Somos demasiado ingenuos. En todo caso, Cristo murió por todos. Y Él sabe a quién va a salvar y a quién no. Pero ya su sangre fue derramada por todos. Primero de Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ese es el deseo de Dios. Dios quiere que todos sean salvos. Es el querer de Dios. Pero no todos van a obedecer, porque no de todos es la fe. El deseo de Dios es la salvación de todos los hombres. Pero Dios sabe que todos nos van a salvar porque no todos le creen a Dios. Hay gente que no está de acuerdo con Dios. Hasta eso el hombre tiene libertad a rechazar a Dios. Entonces, el objetivo general para la humanidad es traer luz donde hay tinieblas. Mostrar el amor de Dios. Ofrecer una salida del juicio venidero. La gracia nos enseña a vivir sobria, justa y piadosamente. Entonces, estos son, digamos, los propósitos generales para la humanidad. Vamos a ver. Traer luz donde hay tinieblas. Juan 1:5. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces este texto nos enseña a nosotros que a través de esta redención Dios trae luz donde hay tinieblas y oscuridad. Nosotros estuvimos en la oscuridad hasta que un día esa luz resplandeció en nuestra vida y por eso nos rendimos a Dios. Entonces es necesario saber esta verdad. Hay gente que está en tinieblas. Dice la Biblia que el enemigo cerró la mente de la gente, del incrédulo, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Entonces el enemigo ciega el entendimiento de la gente para que no le resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Entonces nosotros tenemos que entender esto. Por eso es que usted predica.
Por eso que usted anuncia las buenas nuevas. Sí, hay gente que está en oscuridad. Y de pronto usted dice, pero esa persona está en oscuridad, esa persona yo le predico y no me atiende, porque está en oscuridad. Pero necesita que alguien lleve la luz. Entonces la palabra de Dios es luz a los que están en tinieblas. Así estuvimos nosotros. Alguna vez en nuestra vida, antes de haber aceptado a Cristo, oímos del Evangelio. Hay gente que testifica, dice, a mí me predicaron el Evangelio desde los 10 años. A los 17 me predicaron el Evangelio, pero yo no atendí eso. Estabas en oscuridad, en tinieblas. Y un buen día, la luz vino a tu vida. Y hoy le das gracias a Dios porque ya estás en el camino. Esto nos ayuda a entender que no podemos bajar la guardia de predicar las buenas nuevas, de predicar el Evangelio, para traer luz a los que están en tinieblas. Mostrar el amor de Dios. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el texto por excelencia de la evangelización. Que amó Dios tanto al mundo que entregó a su Hijo para ser crucificado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un acto del amor de Dios. ¿Sabe lo que es entregar un hijo en sacrificio? Eso lo hizo el Señor por amor a nosotros. Entonces el propósito de esta redención es mostrar, manifestar ese amor. Cuando usted predica el mensaje de Cristo, ¿qué está haciendo usted? Está mostrando que hay un Dios maravilloso que entregó a su Hijo para traer salvación al hombre perdido. Entonces ese es un propósito que tiene la redención de Cristo. Ofrecer una salida del juicio venidero. Vamos a leer Hechos 17, 30 al 31, dice. Hechos 17, 30 al 31. Pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces Cristo, Dios lo estableció para que el hombre escape del juicio venidero. Entonces la manifestación de Cristo es evitar que el hombre llegue al juicio final de su vida para perdición. Entonces el plan del Señor, el plan de la redención, el objetivo, el propósito de esta redención es evitar que el hombre llegue a la perdición el día del juicio final. Entonces es un acto de misericordia de Dios para evitar que el hombre se pierda eternamente. La gracia nos enseña a vivir sobria, justa y piadosamente. Este es un texto muy interesante. Vamos a leer Tito 2, 11 al 14, que dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Qué bueno es la bendición de la gracia de Dios, qué bueno es esa acción de Dios para transformar nuestra vida, para cambiar nuestra vida.
Entonces el Evangelio restaura la vida del hombre. El Evangelio levanta al hombre caído, lo prepara, lo purifica, lo limpia, lo dignifica, lo establece en justicia, en piedad, para que éste sea sobrio. Porque la gente está ebria por el pecado, por la maldad, y que hace el Evangelio una purificación. Por eso la sangre de Cristo purifica la vida del hombre, limpia de pecado al hombre para presentarlo delante de Dios perfecto. Es una acción muy poderosa que tiene la sangre de Cristo. Gloria sea el nombre de Cristo. Ya casi estamos terminando, vamos rapidito, vamos a terminar. Gloria a Dios, gloria a Cristo. ¿Qué propósito tiene para el mundo y la creación? Esto es interesante, ¿no? Como todo lo demás que hemos hablado, esto también es interesante. ¿Qué propósito tiene para el mundo y la creación esta redención de Cristo? Cristo no redimió solo al hombre. Dice que la creación misma será restaurada. La creación misma será restaurada. O sea que cuando se habla de redención, no solo hablamos acerca de la redención del hombre, sino que dice la Biblia, la misma creación ha de ser restaurada. ¿Esto por qué? Porque usted se acuerda que cuando el hombre pecó, allá en el Edén, Dios maldijo la tierra por causa del hombre. O sea, por causa del pecado del hombre, vino la maldición. Y por causa de la obediencia de uno, viene restauración para la misma creación. Leamos Romanos 8, 19 al 22. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Mire lo que dice este texto, que la misma creación será libertada de la esclavitud de corrupción. La naturaleza, los campos han perdido la fuerza y todo es un caos en el mundo y estamos viendo que esto va de mal en peor. Eso está establecido así, pero hay una promesa de parte de Dios que la misma creación será restaurada, será libertada de la esclavitud de corrupción. Entonces viene un poder, imagínense el poder de restauración de Dios sobre toda la creación. Todo será restaurado. Por eso la Biblia habla de cielos nuevos y tierras nuevas, hablando de una restauración total. Ese es el poder que tiene la redención de Cristo. Colosenses 1:20, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Qué bendición, que aún las cosas que están en la tierra como las que están en los cielos, todo va a ser restaurado mediante ese sacrificio de Cristo. Va a haber una reconciliación total. La misma naturaleza se va a reconciliar totalmente. O sea, es una cosa gloriosa, es un poder que se va a manifestar, y eso está aquí en la palabra de Dios. El cosmos mismo será restaurado. Apocalipsis 21:5. Aquí yo hago nuevas todas las cosas. Es una bendición. Tenemos un Dios soberano, poderoso. Segunda de Pedro 3:13 dice, pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia.
Hermanos, usted no pierda la fe, la confianza que Dios prometió y Dios va a cumplir. Y es una grande bendición, porque es un propósito de parte de Dios para todo el mundo y la creación. Gloria a Dios. Ya estamos terminando. Punto 5. ¿Cómo se lleva a cabo esta restauración en nosotros? Primero, una transformación espiritual mediante ¿qué? El nuevo nacimiento. Los que toman nota. ¿Cómo se va a llevar a cabo esta restauración en nosotros? Número 1, la transformación espiritual mediante el nuevo nacimiento. Número 2, formación del carácter de Cristo mediante el discipulado. El crecimiento continuo mediante la santificación progresiva de nuestra vida. La resurrección a cuerpos incorruptibles mediante la glorificación futura. Vamos a mirar esos textos bíblicos que son bien interesantes. Gloria a Dios. Número 1, la transformación espiritual mediante el nuevo nacimiento. Tome nota. Juan 3, del 3 al 6. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. La Biblia está hablando de un nuevo nacimiento. La Biblia habla que el hombre necesita pasar por un proceso espiritual en Dios para ser transformado espiritualmente. Entonces Dios toma el hombre natural y mediante el proceso del nuevo nacimiento va a experimentar una nueva vida que lo va a transformar. Usted y yo, si somos creyentes en Cristo, hemos sido transformados espiritualmente. Nuestra vida era una vida de corrupción, de maldad, de pecado. Y un día tuvimos una experiencia en Dios cuando recibimos a Cristo, nacimos de nuevo. Y a partir de ese nuevo nacimiento pudimos ver el reino de Dios. Pudimos identificar el reino de Dios. Pudimos apreciar las cosas de Dios. Y a partir de ahí nuestra vida cambió, porque nacimos de nuevo. Y empezamos a tener el conciencia de Dios en nuestra vida. Que hay un Dios real, poderoso. El temor de Dios entró en nuestra vida. El reconocimiento de la iglesia, de nuestros hermanos, de los líderes, de buscar a Dios, de la oración, de hablar con Dios, de alabar a Dios, etc. Toda esa serie de elementos vinieron a nuestra vida porque nacimos de nuevo. Pero también la Biblia dice que para entrar en el reino de Dios es necesario nacer de agua y del Espíritu. Entonces, el nuevo nacimiento te permite ver el reino de Dios, identificar el reino de Dios. Pero nacer de agua y del Espíritu, entonces te permite entrar en el reino de Dios. Por eso que hay gente que nace de nuevo, pero no ha entrado en el reino de Dios porque necesita nacer del agua y del Espíritu. Esto es una experiencia con la palabra de Dios, con la transformación, la metamorfosis de Dios en su vida. Entonces el nuevo nacimiento es en el Espíritu, pero esta transformación es en el alma de la persona. Viene un proceso de santificación, viene un proceso de cambio, un proceso
donde el temor de Dios está en nuestra vida, donde vamos a aborrecer el pecado, vamos a amar la santidad, vamos a temer a Dios, etc. De esta manera somos transformados espiritualmente. La formación de carácter de Cristo mediante el discipulado. Dice Mateo 28:19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Este texto es más allá de pronto de lo que una vez te enseñaron, porque la gente solamente lo usa para decir, bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, nos dijeron. Pero ese texto es mucho más que eso. Porque si usted nota bien lo que dice el texto, dice, hacer discípulos, ¿cómo? Bautizándolos. ¿Qué es hacer discípulos? Bueno, cuando hablamos de un discípulo, es alguien que conoce al Señor, conoce la palabra, obedece a Dios, teme a Dios, hace la obra del Señor porque es un discípulo. Pero ¿será que una persona, por el hecho de pasarla por las aguas, la está haciendo discípulo? La respuesta es no. O sea que ese texto no simplemente está hablando del bautismo en agua. Está hablando de sumergir en Dios. Este bautizar es zambullir en Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, es mucho más allá de lo que se ve simplemente. Dice sumergir en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Con más tiempo podemos hablar otro día de este verso que es profundo, porque el nombre es una identificación. O sea, el nombre del Padre está hablando de la identificación del Padre, de la esencia del Padre. Nombre del Hijo, la esencia del Hijo, la naturaleza del Hijo. Nombre del Espíritu Santo, la esencia del Espíritu Santo, la naturaleza del Espíritu Santo. Entonces, sumergir en esa naturaleza, en esa esencia, en esa verdad, es llevar a alguien de tal manera que termina obedeciendo, siendo un discípulo, alguien que aprende la verdad de Dios, que aprende el temor a Dios, que camina en los mismos pasos del Señor y una obediencia a Dios. Entonces, el propósito es que el carácter de Cristo esté en la vida de las personas. Entonces, la formación del carácter de Cristo está en este discipulado que habla, este texto bíblico, que es mucho más complejo de lo que quizá nos han enseñado. ¿Cómo se lleva a cabo? Con crecimiento continuo, mediante la santificación progresiva. Primera Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Mediten este texto. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Entonces está hablando de proceso. Santificación es un proceso de apartarse del mundo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que nos apartemos absolutamente de la corrupción del mundo. Entonces, esta redención se establece en nosotros mediante un proceso de santificación en nuestra vida. Cuando nosotros decidimos abandonar la corrupción de este mundo, estamos echando mano de la redención para nuestra vida, de una transformación. Estamos adoptando el propósito de Dios para un cambio radical en nuestra vida. Gloria sea el nombre de Cristo. 1 Pedro 1, 15 al 16 dice:
sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Este texto, sed santos, es estas palabras sed santo, como por decir, sed libre, o sea, ejerce libertad. Sed libre, ejerce libertad. Sed santo, ejerce tu vida santa. Entonces, sed santo porque yo soy santo. O sea, por causa de la santidad de Dios, trae cobertura para nosotros, para que nos apartemos de la corrupción de este mundo. Entonces, por eso dice, sed santo porque yo soy santo. Es decir, que, ¿qué dice Dios con esto? Tú puedes llegar a un nivel de santidad porque yo he llegado. Entonces, es interesante esto, gloria a Dios. Gloria al Señor. Resurrección a cuerpos incorruptibles. Esto es la glorificación futura. Entonces, mediante la resurrección a cuerpos incorruptibles, llegamos a esa glorificación que Dios tiene para nosotros. Aquí dice 1 Corintios 15, 51 al 53. Aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorruptible y esto mortal se vista de inmortalidad. Son palabras bíblicas, pero es el propósito de Dios, el propósito grande de Dios para el hombre, para nuestra vida. Y tenemos nosotros que tomar todo esto que Dios nos da a través de estos textos bíblicos. Es una bendición del Señor, es una grande bendición del Señor. Gloria a Dios. Y ya terminamos con esta parte. Gloria a Dios. Una conclusión realista y esperanzadora. La redención no es solo salvación del infierno, es recreación del hombre caído a la imagen del Hijo de Dios. Cristo no vino solo a perdonar, sino a transformar, restaurar y glorificar. La humanidad está siendo llamada a un nuevo comienzo y la creación misma espera la plenitud de ese plan. Tú y yo fuimos redimidos para reflejar a Cristo en carácter, poder, autoridad, amor y eternidad. Gloria sea el nombre de Cristo. Damos gracias, mis amados hermanos, por este tiempo maravilloso que hemos compartido, estas verdades que son muy profundas. Espero que usted las reflexione, vuelva a ver el video, descargue el video, estudie estos textos bíblicos, porque todo esto que estamos analizando van a ser bases sólidas para lo que vamos a seguir aprendiendo en los próximos módulos. Así que damos gracias por estar allí, por tomar este tiempo para estudiar con nosotros. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Y en estos días le paso le parto a la parte que tiene que ver con la evaluación del módulo 3 para que usted lo llene. Estoy haciendo evaluaciones sencillas porque cuando uno coloca cosas
complejas, la gente mejor no sigue. Entonces yo para que usted siga, estoy haciendo unas evaluaciones muy sencillas. Así que damos gracias al Señor por este tiempo. Dios le guarde a todos. Y bueno, ya sabe, cualquier cosa estamos allí en el grupo de WhatsApp. Bendiciones a todos. Dios le guarde. Bendiciones.